el de dónde partimos creo que ya lo explicamos un poquito en la introducción que conversamos, que parte de la agenda que quiero compartir hoy con ustedes. Este rol de PR a raíz de la pandemia también, pero vamos a ver un poquito ese perfil del PR, cómo ha evolucionado, que es el tema, pues la esencia de lo que vemos estos días y los retos que tenemos. Bueno, este nuevo chip que nos cambió a todos y lo que hablábamos se tradujo en primera instancia también no solo el hecho de saber qué es lo que estaba pasando, sino con base a eso visualizar qué tipo de mensajes podríamos brindar a nuestras audiencias. En ese tipo de mensajes vimos cómo las empresas tomaron ventaja de lo que estaba pasando y quiero compartir algunos ejemplos. Bueno, Audi, por ejemplo, aprovechó cómo estaba conformado su logo para generar ese primer mensaje. O sea, el primer mensaje que vimos es el tema de mantener la distancia. Pero luego también otras empresas tomaron ventaja de esto y el mensaje que brindaron fue más solidario. Más vimos una Coca-Cola hablando de donar toda la inversión en publicidad a esta causa. Obviamente esto era con un objetivo estratégico. ¿De qué estamos hablando? Todos los reportajes, el publicity que se generó a raíz de esto y que obviamente al anunciarlo en una cuenta de redes sociales, esta viralización fue fundamental, ¿verdad? No solo retomado a nivel de los medios, sino también retomado a nivel de sus cuentas, sus plataformas virtuales. Esto le generó un gran plus a esta empresa, obviamente. Y bueno, como decíamos, esto nos llevó a reinventarnos y vimos que a nivel internacional muchas empresas también esa reinvención se generó en el hecho de yo ya no puedo estar fabricando el producto que yo tengo que ver qué otra cosa puedo hacer. Bueno, primero, para responder a la necesidad en este momento. Segundo, esto lo puedo también aprovechar como parte de mis iniciativas de responsabilidad social empresarial. Vemos a un L'Oréal, por ejemplo. Obviamente el tema de cosméticos pudiera ser no es muy necesario en ese momento. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a producir desinfectante de mano. Vimos también que el tema de delivery fue fundamental. Bueno, vimos notas en las que se hablaba que este tipo de servicio fue tan demandado que hasta triplicó, duplicó su crecimiento. Entonces vemos también cómo los restaurantes tuvieron que reinventarse. Ya no puedo tener a la gente aquí. Lo que puedo hacer es producir mis alimentos y brindar un servicio a domicilio. Y también lo hicimos, por ejemplo, nosotros con nuestros clientes, que les tengo aquí dos ejemplos. Uno de nuestros clientes es Termoencogibles. Ellos, obviamente, su producción son bolsas. Tema que en ese momento no era necesario. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a producir materiales que fueran de beneficio para las personas de primera línea y que pudiera contribuir también con la causa que se necesitaba en ese momento. Entonces, obviamente, esto desde el punto de vista PR y sobre todo pensando en ese chip digital, pues lo que hicimos es procurar buscar una estrategia que nos permitiera poder estar presentes también en las redes sociales, ¿verdad? Hicimos el evento, contamos con medios de forma virtual y obviamente también hicimos gestión para que los medios en sus redes sociales publicaran esta información. De igual forma lo trabajamos con Mave, que es otra empresa también que es cliente regional nuestro. En ese sentido, Mave visualizó importante el hecho también de generar un donativo y por qué no hacerlo con un producto que pensaba introducirlo este año al país. Este producto, solo para explicarle brevemente, es un centro de lavado que tiene un ciclo de sanitizado. O sea, ayuda a eliminar gérmenes, bacterias
Y en sintonía con el tema que estábamos hablando, pues sumado a que la sugerencia fue hagamos este donativo con autoridades de gobierno y sobre todo con una autoridad de gobierno que en ese momento fue el secretario, el comisionado, perdón, de proyectos estratégicos, que estaba a cargo de estos donativos, pero obviamente él hizo un muy buen uso de las redes sociales en beneficio de las empresas que quisieron donar, porque él cuando se entregaban donativos posteaba, ¿verdad? Y esto era retomado por los medios. Entonces nosotros de igual forma la estrategia, hacer un evento, contar con algunos medios presenciales, con otros virtuales y poder generar ruido positivo sobre este tipo de temas, ¿verdad? Bueno, en este caso les incluí un pequeño resumen de reportajes. Tuvimos, obviamente estamos hablando de un momento, fue julio del año pasado, en el que todavía la esencia estaba bastante en el tema de los medios y sus redes sociales. Entonces la mayor esencia, como ven, fue en el tema de cómo esos posteos, cómo esas notas digitales que obtuvimos, y obviamente también televisión, pero la mayor esencia fue enfocada en generar comunicación a través de las plataformas virtuales. Entonces, nos vemos en el tema de cuál va a ser nuestro rol en este momento, y pensar que lo más importante también fue el mensaje. En esta pandemia, como vemos, en estos casos, lo más importante ha sido qué tipo de mensaje quiero brindar, a quiénes me quiero dirigir, en qué momento ha sido el más clave para hacerlo y qué canales de comunicación voy a ocupar. En este tema del mensaje, también es importante que en un primer momento nuestra asesoría no solo fue enfocada en qué voy a decir, sino también en lo que decíamos de a quién. ¿Por qué? Un stakeholder muy importante desde el primer inicio fueron y siguen siendo los colaboradores. Ninguna empresa podría descuidar ese tipo de comunicación con sus colaboradores. ¿Por qué? Si nos ponemos en los zapatos de cualquier empleado, cualquier colaborador en un primer momento, imagínense cuando nos dijeron cuarentena, miren, ya no vamos a trabajar, todos en sus casas, obviamente que lo primero que pensamos, bueno, y nuestro trabajo va a seguir, me van a despedir, ¿qué va a pasar? Entonces es ahí donde entra el tema también de cómo nos teníamos que comunicar con nuestros colaboradores. ¿Qué canales? Obviamente que todo el tema fue virtual. ¿Cómo hacíamos que todos nuestros colaboradores se conectaran a una plataforma para informarles, o cómo a través de mensajes sencillos estar retroalimentándolos no solo de lo que estaba pasando, sino de qué decisiones estratégicas iba a tomar la empresa para poder seguir funcionando, para poder brindar el servicio o los productos que estaban entregando. Si definitivamente era una industria paralizada, como nos pasó. Nosotros tenemos clientes también del sector construcción que desde el primer momento paralizado por completo. Entonces, ¿qué decirle a sus colaboradores? Cómo las empresas también traducir o ampliar ese mensaje, esas medidas de bioseguridad que estábamos recibiendo por parte de las autoridades, cómo se adaptaban también a la productividad o a la operatividad de las empresas. Entonces eso fue fundamental. Y también el hecho de, como les decía, la conexión, el tema de la digitalización fue tanto que, bueno, lo que nosotros veíamos es, a nivel de estadística, se manejaba más de 1 millón de personas habían empezado a comenzar a usar sus redes todos los días, todos los días. ¿Y por qué? Porque por segundo se estaban conectando 12 nuevos usuarios. Imagínense esto. Y importante también para el tema de las estrategias de mensajes,
pensar en que este es un reporte que se tira todos los años. Nosotros nos gusta consultarlo por el tema de estadísticas y este reporte nos estaba indicando que en julio prácticamente todos estábamos conectados. Si vemos hasta adultos mayores, o sea, desde pequeños obviamente, adolescentes, millennials, bueno, centennials. Mis hijos son centennials y los tenía conectados todo el día. Pues este comportamiento de conectividad, como ustedes ven, lo veíamos en todas las edades, desde adolescentes, adultos contemporáneos. Entonces eso que nos indicaba, obviamente, que toda la comunicación o la gran esencia teníamos que buscar cómo generarla a través de canales, plataformas virtuales. Entonces nos convertimos en asesores de esta nueva normalidad. ¿Qué hicimos? Bueno, prácticamente esa asesoría que siempre hemos desarrollado para el manejo de la comunicación, la teníamos que llevar cómo manejar esa imagen positiva, cómo construir esa reputación a esas plataformas digitales, a redes sociales, a desarrollar webinars. Empezamos a generar webinars con nuestros clientes para poder llegar a sus públicos objetivos. El hecho de también aprovechar sus plataformas digitales, su website, sus redes sociales para compartir contenido de interés, el marketing de contenido que tanto hemos hablado y que también vamos a abordar un poco, el tema de los influencers, pero ojo con los influencers que vamos también a desarrollar un poquito más adelante. Los podcasts, por ejemplo, con Mave trabajamos un podcast que tuvimos influencer hablando de la importancia del cuidado de los electrodomésticos en esta época de cuarentena, de pandemia, y luego en un podcast unimos a los influencers hablando de esa experiencia, o sea, para poder llegar a esos públicos de interés y obviamente también las noticias en los medios de comunicación de forma digital. En la reputación en redes sociales es también un punto que nos lleva. Si vamos a estar a nivel digital, obviamente la reputación la tenemos que seguir cuidando a nivel de las redes sociales. Y aquí es donde entra el punto que es lo que estábamos haciendo, cuidando la reputación, brindando asesoría a nuestros clientes con aspectos incluso sencillos como el hecho de ante cualquier información negativa o información falsa, contrarrestar esa información. Recordemos que también en este tema de pandemia las noticias falsas incrementaron muchísimo. 1. 2. El hecho de que todos nosotros estábamos con un poco de incertidumbre, entonces recibíamos algo en nuestros grupos de chat de amigos, de colegio, de universidad, entonces lo estábamos compartiendo sin antes verificar la fuente de información. Entonces eso generó obviamente este hecho de las noticias falsas y por eso también nos llevó a nosotros como asesores en reputación el estar visualizando, analizando qué tipo de información se estaba compartiendo y en dado caso había algo falso, pues inmediatamente asesorar cómo contrarrestar esa información. Cómo ser proactivos y empáticos también, porque como lo vemos acá, la flechita de abajo nos indica qué es lo que no teníamos que hacer, o sea, no teníamos que mantenernos en silencio. El tema de apoyar actividades sociales, como lo vimos en algunos casos de nuestros clientes, cómo nos activábamos en el tema o le incrementábamos volumen a la esencia de nuestros programas de responsabilidad social empresarial y cómo nos manteníamos monitoreando también en la evolución de esta pandemia. Como les decía, lo menos que podíamos hacer era mantenernos en silencio, minimizar los problemas, porque obviamente que a nivel de redes el tema de las quejas se incrementaron. Las empresas
que tienen canales de comunicación, que tienen un WhatsApp, que tienen redes sociales, tienen tal vez chat desde sus websites, obviamente recibieron más quejas. Entonces también era importante estar analizando qué tipo de quejas, si las quejas estaban siendo atendidas, si no estábamos precisamente minimizando las situaciones que nos estaban reportando. Y obviamente que lo menos que podíamos hacer también era reaccionar con lentitud. Ante una situación de crisis, lo primero que siempre se recomienda es reaccionar de forma oportuna. Obviamente que esto no quiere decir que tengo que salir a hablar y decir lo primero que se me viene a la mente. Toda la esencia de la comunicación está en prepararse antes de exponerse a cualquier público de interés, ya sea de forma presencial o virtual. Y por eso esa reacción que tengo que brindar, tengo que prepararla, ¿verdad? No reaccionar con actitud, porque si me explota una crisis hoy, no voy a brindar mi postura una semana después, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pasó? Nos convertimos en asesores virtuales, por decirlo así. Ese relacionista público digital nos llevó a poder visualizar qué era una entrevista virtual, cómo asesorar a nuestro cliente en cómo desarrollar esa entrevista virtual, qué tiene que hacer nuestro cliente antes de esa entrevista, durante la entrevista, que obviamente que en el antes va la preparación de ese mensaje, pero también verificar hasta detalles técnicos, pues cuento con la plataforma bajo la cual voy a desarrollar esa entrevista, puedo hacerlo desde mi casa, no voy a tener las interrupciones. O sea, nosotros tenemos también para conferencias de prensa el hecho de cómo teníamos que prepararnos. Esto es todo una logística que terminamos de pulir, ¿verdad? Si bien es cierto, ya estábamos inmersos un poco en esta dinámica, pero ya el hecho de llevarnos un 100% a desarrollarla de esta forma, también como equipo en Estratégica perfeccionamos más todos estos protocolos de cómo, la logística de cómo teníamos que desarrollar esto. Incluso también entrenamos a nuestros clientes de cómo tenía que ser ese posicionamiento de mensajes en plataformas virtuales. Ya nuestro media training también no solo fue el media training presencial, ese entrenamiento de una entrevista en un set de televisión, sino un set de radio, una entrevista de asalto, por ejemplo. O sea, que los periodistas al salir de un evento me aborden, sino también eso nos llevó a entrenar a nuestros voceros, pero para desarrollar entrevistas en plataformas virtuales, para posicionar sus mensajes en webinars, en foros. También aquí importante en este entrenamiento es cómo lo llevábamos a entender ese comportamiento de la comunicación no verbal, cómo entender que con mi postura, cómo me siento ante la computadora, ante el celular, también influye en esa forma en que estoy brindando mi mensaje. Bueno, y algo también tan fundamental, cómo entrenarlos para que ellos pudieran autograbar videos de ellos, de declaraciones que el medio también nos estaba solicitando, ¿verdad? Entonces, esto también lo hemos estado desarrollando y seguimos desarrollándolo, porque si bien es cierto, en este momento estamos bajo una dinámica que empieza a generarse un poco mixta, pero un poco más virtual que presencial, pero siempre válido que sigamos pues expertos o desarrollando eficientemente una entrevista de forma virtual. El tema de marketing de contenidos, obviamente, cómo generamos contenido de valor interactivo, cómo obviamente nos enfocamos en medios que los clientes, los clientes de nuestros clientes, los públicos objetivos de nuestros clientes estaban realmente consumiendo
El podcast, como les decía, como una táctica muy estratégica para poder generar información sobre un producto, un servicio. Recordemos que nosotros como personas somos influenciables en el sentido de que si viene alguien más que nos recomienda un producto o un servicio, pues le ponemos un poquito más de atención. Entonces también vemos a consumidores inspirados en microinfluenciadores, quienes les dicen, yo probé este producto, me encantó, les sugiero que, y el trabajo también alineado de relaciones públicas con marketing digital para la creación de mensajes. Esto es fundamental, o sea, en una estrategia de comunicación, sobre todo en este momento, no puede estar brindándose a los públicos de interés mensajes diferentes en diferentes momentos que no coincidan. Tiene que haber una alineación entre el mensaje que estoy brindando offline y el mensaje que estoy brindando online. O sea, aquí es cuando más el reto se presenta en este caso, ¿verdad? Y obviamente que este contenido relevante sirve a nuestros clientes, a nuestras empresas, para conectar con esos stakeholders, generar confianza, generar leads, ¿verdad? Ya teniendo mi base de datos, puedo generar ventas, puedo también generar aumento al tráfico de nuestras websites. Y les decía también que ha sido fundamental las estrategias de posicionamiento que hemos utilizado con influencers. Nosotros lo hemos hecho, pero también importante acá tener claro que esta, como lo dice el nombre, es una estrategia. O sea, tiene que ser algo bien pensado. Cuando decimos bien pensado, esto inicia desde el hecho de perfilar adecuadamente a los influencers, microinfluencers que yo voy a utilizar para mi estrategia. No es porque la persona sea más famosa, que tenga más seguidores, que yo voy a ocupar para esa estrategia que tengo en mente. O sea, tenemos que pensar tantas cosas, qué tipo de interacción tiene ese influencer con su audiencia, si ese influencer no ha hablado en mal de esa marca para la cual estoy proponiendo, si no ha generado alguna comunicación para o marca de la competencia de mi cliente. En fin, es todo un análisis como para poder mapear y proponer cuál es el influencer o microinfluencer más adecuado para la necesidad de comunicación que tengo. Luego de proponer también está el tema de darle seguimiento. En nuestro caso es un seguimiento completo. O sea, nosotros estamos con el influenciador pendiente de qué es lo que va a postear. Brindamos una guía de lo que debería de estar posteando. Y obviamente ese seguimiento es, lo posteó en el momento que acordamos, qué tipo de interacción está teniendo, qué tipo de alcance está teniendo, para luego esas cifras analizarlas, ¿verdad? Y compartirlas con la empresa, con el cliente, evaluar qué tan positivo fue, si es necesario redireccionar la estrategia, cómo la vamos a redireccionar, y qué es lo que tendríamos que cambiar o hacer o rehacer. Entonces nos preguntamos, bueno, entonces yo soy o tengo que ser un relacionista público tradicional o digital. En mi opinión, es una mezcla de ambas, porque no podemos pensar en que en este momento vamos a dejar de brindar la asesoría sobre medios tradicionales, por ejemplo. No podemos pensar que hay canales de comunicación que vamos a obviar. Les pongo un ejemplo. Estábamos hablando con una empresa que es una fábrica de alimentos y viendo cómo, analizando cómo podíamos generar una estrategia de comunicación interna. Obviamente hablábamos de hacer comunicación a través de internet, de las redes sociales internas de la empresa.
porque ahí el objetivo, como les decía, era comunicación interna dirigida a los colaboradores. Pero cuando empezamos a analizar porcentajes de colaboradores que no tenían computadoras o celulares tal vez, celulares inteligentes, visualizamos, no puedo también obviar el hecho de que la comunicación también tiene que estar fundamentada, dirigida, usada a través de canales tradicionales, como las carteleras, por ejemplo. Entonces, eso es parte de este análisis que debemos de hacer. O sea, no puedo establecer una estrategia sin antes analizar este tipo de contexto. Entonces, no puedo pensar que como relacionista público, dada la pandemia y lo que nos llevó a evolucionar la pandemia, tengamos que pensar en que debemos de quedarnos como un relacionista público digital. Es una mezcla. Lo importante aquí es que esta mezcla, dependiendo de la estrategia, qué porcentaje lleva de cada uno, ¿verdad? Entonces, si profundizamos un poquito más en este perfil que tenemos en la actualidad, bueno, iniciemos desde el hecho de que tenemos como relacionistas públicos tener una gran capacidad de análisis. Análisis que nos lleva al hecho de estar obligados a permanecer actualizados de lo que está pasando, tanto a nivel nacional como internacional, de ser posible. O sea, un relacionista público no puede estar alejado de la realidad, no puede decir no voy a estar pendiente de qué es lo que están diciendo las autoridades, qué es lo que cuáles son las tendencias en redes sociales, porque estamos viendo, lo estamos comprobando y lo venimos comprobando obviamente desde el inicio de la pandemia. Mucha de la comunicación, de las noticias claves se están dando en redes sociales. Entonces no podemos alejarnos de este tipo de insumo, de este tipo de análisis. Tenemos que saber qué es lo que está pasando y saber analizar cómo lo que está pasando puede influir de una u otra forma a la empresa con la cual yo estoy trabajando. Ya sea que yo soy un relacionista público in-house o que estoy siendo parte de una empresa consultora que está asesorando a ese cliente. Entonces, ese planteamiento estratégico es tener la capacidad de análisis, porque debo de poder plantear una propuesta, o sea, debo de poder visualizar cuál es la estrategia que más le conviene a esa marca, a esa empresa en ese momento determinado. ¿Qué es lo que tiene que saber decir la empresa a su público de interés y de qué forma lo va a hacer? También es importante que el relacionista público tenga una importante red de contactos. No solo me refiero a que es fundamental el hecho de conocer cuáles son los medios de comunicación, cuáles son los medios que tienen muy activas sus redes sociales, cuáles son esos medios que tienen también, bueno, ahora lo hemos visto a raíz también de la pandemia, paréntesis, el hecho de que, por ejemplo, las radios que su único canal de comunicación era obviamente la estación, ahora vemos una radio activa con su website, noticias, vemos también, y hemos visto cómo se va incrementando también el hecho de que en las plataformas de los medios, las noticias a cual más rápido informa a través de sus redes sociales qué es lo que está pasando, el hecho de a través de un Twitter, a través de un Facebook, como también el medio nos brinda extractos de las declaraciones, ¿verdad? Videos de esas declaraciones, videos de lo que está pasando. Bueno, no sé si les pasó el tema del incendio en Pueblo Viejo. Obviamente el tema de las redes sociales fue muy activo, tanto de medios como de las personas, porque eso también es clave, considerar que en esta virtualidad
cualquier persona se convierte en un periodista, en un corresponsal, en un reportero ciudadano. Entonces eso también nos genera mayor intensidad al hecho de todo lo que tenemos que estar pendientes de analizar qué está pasando. Esa red de contactos también es importante visualizarla a nivel no solo de periodistas, sino de otros stakeholders claves, como dependiendo de la naturaleza de las empresas, pero qué otros públicos de interés son importantes para mis clientes, para la empresa en la cual trabajo. Entonces, de acuerdo a eso, también fortalecer esa base de datos que yo tengo, no solo base de datos, sino también ese relacionamiento que tengo con contactos claves. El liderazgo es fundamental, porque en la medida en que yo también no solo puedo plantear con propiedad una estrategia, sino también cómo puedo liderar equipos de trabajos para poder llevar a cabo esta estrategia. Y va relacionada a esa capacidad de gestión, que es el siguiente: cómo puedo capacitar o cómo puedo conseguir obtener de otras unidades, si estamos hablando de una estrategia en la que esté involucrada otros departamentos, cómo puedo orientarlos al cumplimiento de este objetivo. El manejo de conflictos también, en este tema lo que estamos viendo es todo el manejo de la gestión de crisis, ¿verdad? Un relacionista público tiene que tener la capacidad de poder asesorar en una situación de crisis, y en ese momento pensar que la crisis no solo va a generarse por algo físico, un incendio, algo que se produzca en el lugar de trabajo, sino también en las redes sociales. Tuvimos también varios casos de manejo de crisis el año pasado. Obviamente, a raíz de la pandemia, varias crisis que se repitieron fueron porque hubo suspensión de contratos, porque hubo despidos. Entonces eso obviamente nos activó en el aspecto de poder asesorar desde antes de que se generara esa suspensión, qué es lo que teníamos que decir, visualizar escenarios, y escenarios tanto generados por colaboradores como generados por redes sociales. En esa visualización no solo decir esto puede pasar, sino también llevarlo más allá. Si esto pasa, ¿quién va a brindar declaraciones? ¿Qué tipo de declaraciones va a brindar? Y a través de qué canales lo va a hacer y en qué momento lo tendría que hacer. Ante una activación de crisis, ahora también importante que el relacionista público tiene que estar consciente, y ese trabajo con marketing digital también que decíamos es, por ejemplo, nosotros en un momento de crisis lo primero que sugerimos es activar un listening, o sea, es analizar cuál es la conversación digital que se está desarrollando y evaluar qué tanto volumen está teniendo esa comunicación, y el sentimiento, ¿verdad? Qué tanto es positivo o negativo para la empresa ese tema que se está desarrollando. Y finalmente también la capacidad de persuasión, que esto es fundamental, el hecho de cómo podemos influir. Y cuando hablamos de relaciones públicas, ustedes saben que relaciones públicas son diferentes actividades que se deben de desarrollar para influir, para persuadir, para generar vínculos con públicos de interés. Entonces, obviamente, como relacionistas públicos, tenemos que tener esa capacidad de persuadir. Cuando hablamos de elaborar una plataforma de mensajes, lo que yo tengo que pensar es cómo influyo a través de esos mensajes. Entonces, cómo, si yo fuera el que está hablando, cómo voy a buscar persuadir a esas personas con las que quiero conversar. Si es un cambio de actitud, si es a generar un nuevo
una opinión sobre un producto, un servicio, una situación, ¿cómo puedo influir en ellos? Entonces, también es importante pensar en estos retos que tenemos. Bueno, nosotros nos hemos encontrado con muchos retos. Desde el punto de vista de que la situación también ha afectado a nuestros clientes y que esto también ha llevado a que como industria nos hemos visto afectadas. Hay clientes que ya no están trabajando o ya no están requiriendo de nuestra asesoría en el volumen en que antes lo hacían. Pero si hablamos también a nivel de reto de nosotros como relacionistas públicos, bueno, el principal que tenemos es el hecho de concientizar a nuestros clientes que no han visto la necesidad o que no han querido convencerse que en este momento la comunicación digital y el hecho de usar también influencers para líderes de opinión para esto, no lo ven en su plan de trabajo. Ese es un gran reto, ¿verdad? Que tenemos que concientizarlos que, o sea, no es algo que nosotros lo pusimos, sino fue la situación, ha evolucionado de esa forma y debemos de adaptarnos a ese nuevo planteamiento de la estrategia. O sea, no es algo que nosotros sea un capricho, ¿verdad? Sino que la digitalización nos lleva a que toda estrategia debe de llevar ese componente, toda estrategia de comunicación debe llevar ese componente digital. Entonces, esto nos lleva también a que tengan que comprender que existen nuevos canales de comunicación. Y pasa, ¿verdad? Pasa sobre todo con empresas familiares en las que los CEO son cabezas ya de edades avanzadas, que es también difícil un poco convencer sobre, mire, la nueva normalidad es esto, ¿verdad? La realidad que tenemos es esto. Si a usted algo le funcionó hace años, hace décadas, fue eficiente en ese momento, pero en este momento no lo va a hacer. Entonces, ese convencimiento y también cómo generamos alianzas estratégicas con principales actores digitales es fundamental. Si queremos incrementar posicionamiento, si queremos incrementar el relacionamiento de nuestros públicos, no solo es aquella estrategia de, sí, voy a hacer un mapeo de stakeholders, estos son mis aliados, estos son mis antagonistas, estos son mis stakeholders primarios a los cuales voy a acercarme de forma inmediata. No solo es el tema del relacionamiento físico, sino también es cómo nos relacionamos con ellos de forma digital o cómo establecemos estrategias también digitales que nos lleven a poder estar presentes en las mentes del público objetivo que ahora está consumiendo mucho más el tema de redes sociales. Entonces, esto es importantísimo poder visualizarlo como reto. Obviamente que para poder hacerlo, la base de estos retos es el hecho de cómo nosotros como profesionales buscamos un mayor autoconocimiento, buscamos, si podemos tener o tenemos la fortuna de poder desarrollar de la mano de profesionales, obviamente ustedes como estudiantes aprovechar al máximo todos los conocimientos que son compartidos, tanto de la licenciada Ramírez como de otras personas, pero si pueden también fortalecer este conocimiento con otras formas, diplomados, con otros estudios, autoconocimiento, porque ahora, sobre todo con el tema digital, vemos diferentes plataformas, diferentes websites, diferentes expertos hablando del tema. ¿Por qué no generar ese análisis de todo lo que se está diciendo y obviamente tomar para nosotros lo que nos sea útil, ¿verdad? Y eso es precisamente
pues ha sido mi objetivo hoy. Con esto culmino de lo que tenía que compartir, ¿verdad? A nivel de presentación, pero si hay pues alguna pregunta, algún comentario, si quieren que profundicemos un poquito de algo en específico, con gusto. Muchas gracias, Claudia, por todos esos datos relevantes que nos ha compartido. Realmente es interesante cómo la pandemia potenció el valor de las relaciones públicas, ¿verdad? De la profesión del relacionista público también, y cómo vino a asentar la cultura digital, ¿verdad? Sí. Claro, tomando en cuenta, por supuesto, que todavía tenemos una gran deuda con muchos sectores de la población, todavía estamos con una brecha digital bastante asentada, y ese contexto es importante tomarlo en cuenta. Bueno, uno de los propósitos de esta actividad es que también los alumnos tengan la oportunidad de poder conversar con usted y preguntarle asuntos relacionados con el tema que nos ha compartido hoy. Y cómo también las herramientas digitales están jugando un papel bien importante. Bueno, vimos el tema de la transformación digital también, Claudia, y cómo tuvieron las marcas que redefinir los productos, los procesos. En la industria alimentaria comenzaron a incorporarse aplicaciones de delivery, bueno, etcétera. Entonces, quizá para romper un poco el hielo, en lo que los alumnos se animan a preguntar cuál fue el papel que tomaron las relaciones públicas en ese contexto de que las marcas se redefinieron en sus estrategias, pero desde adentro, ¿verdad? Para responder a esta cultura digital que obviamente la pandemia vino a asentar. Pues como les comentaba, lo primero obviamente es analizar con la empresa de qué forma se iba a reinventar, cuál era el cambio, el gran cambio que iba a haber en su operatividad, porque de eso se desprendió el hecho de poder asesorar sobre una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación enfocada no solo en los colaboradores, sino también en clientes, en otros públicos de interés, proveedores a los cuales tenía que comunicarse la empresa. O sea, si vamos a generar este nuevo rubro, este nuevo producto, entonces, estimado cliente, o el producto que estábamos haciendo, con gusto lo vamos a mantener, pero también tenemos a su disposición este otro producto, lo puede adquirir de esta forma. O sea, ¿qué tipo de comunicación se iba a generar con esas empresas y cómo, ¿verdad? Prácticamente teníamos el hecho de empresas comunicando solo a nivel de teléfono, porque el público objetivo solo ese era el canal de comunicación, o también empresas en sus redes sociales generando HTML, o sea, enviando correos directos a sus clientes, y cómo también generábamos esa comunicación masiva, ¿verdad? Una empresa como cliente que les mostraba ejemplos, también la comunicación se hizo a través de medios de comunicación. O sea, estamos generando estos nuevos productos, los ponemos a su disposición, informamos a nivel de medios, y es lo que yo les decía, que ahí no era el switch, el tradicional que teníamos, vamos a convocar una conferencia de prensa en lugar, sino ya hablar de una plataforma, un Zoom, hablar de también cómo compartir toda la información, generar un link para que el medio de comunicación tuviera toda la información necesaria. El pre-release ya no es una entrega física, sino es una entrega virtual, ¿verdad? Ese link donde podemos tener todo el contenido del press release, el comunicado, las fotografías. Bueno, nosotros también, y por eso les decía cómo preparar a nuestros voceros, porque ese press release ya llevaba declaraciones, un video con declaraciones de este vocero, y toda la información necesaria para poder complementar la información de lo que la empresa estaba desarrollando.
Y con los colaboradores un reto bien grande, ¿verdad? Porque es cómo vamos a comunicar primero ese cambio y segundo, cómo mantener esa comunicación para que el cambio pues se desarrollara con la eficiencia necesaria, ¿verdad? O sea, estamos hablando que veníamos haciendo un producto y ahora vamos a hacer otro. Entonces, la comunicación por eso ha sido fundamental en esta pandemia, porque todo nos ha cambiado. Entonces, todo nos ha cambiado. Esta comunicación lleva mensajes de buscar una identificación también del colaborador, de generar mayor certidumbre, quieras o no, esta pandemia nos llevó a eso, a tener tantas dudas, no solo de lo que estaba pasando a nivel de salud, sino lo que estaba pasando en mi empresa y la oportunidad, o sea, el hecho de llegar en un momento oportuno a explicar a los colaboradores esto está pasando y estas son las decisiones que yo como empresa estoy tomando y quiero y busco el compromiso de ustedes como colaboradores para lograrlo, es lo que más nos llevaba a sugerir ese tipo de comunicación efectiva. Hay una pregunta en chat, creo. Sí, por ahí nos ha escrito Melissa. Gracias, Melissa, por su pregunta. Dice, buenos días, licenciada Claudia. Mi pregunta es si usted considera que el contenido digital y branding o marketing digital tienen ciertas desventajas o ventajas que en los medios de comunicación tradicionales no se perciben o se tienen. Yo creo que aquí la ventaja, bueno, hay que analizar dos cosas. A nivel de medios digitales o las plataformas actuales de los medios, el e-content, por ejemplo, los medios han visto en ese contenido como una ventaja de comercialización, o sea, este contenido es comprado, es pagado, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, es importante poder usarlo, pero también todo el contenido que podemos generar a través de nuestras plataformas, todo el contenido que podemos generar a través de influenciadores, por ejemplo. Es que un influenciador también no nos referimos solo al hecho de miren lo que me mandaron y quiero consumirlo, sino también cómo generamos un contenido más amplio, cómo generamos un live, cómo generamos un conversatorio con un influencer específico. No pensemos en influenciadores solo de moda o influenciadores de algún tipo. Pensemos también en personas líderes, en una profesional, en una cineasta que ha buscado luchar contra discriminación. O sea, como líderes de opinión podemos llevarlos a esas plataformas digitales para generar un convencimiento sobre una causa, sobre un tema en específico, y cómo también a través de mis redes sociales puedo generar contenido de valor. O sea, no solo es el hecho de el contenido de valor, es alejarnos de compren este producto. Este producto tiene estas y estas ventajas. El contenido de valor es el hecho de cómo convenzo sobre un producto, pero llevando situaciones de interés. Por ejemplo, si voy a hablar de algún producto específico para mujeres, la importancia también de un perfil profesional, la importancia de cómo la mujer pues se está desempeñando en estos ámbitos y cómo tal producto al final le ayuda en ese sentido. O sea, es buscar un aporte, un contenido que sea atractivo para ese público al cual estoy buscando. Me parece súper interesante esta concepción de influencer, porque tradicionalmente pensamos que debemos elegirlos en función de la cantidad de seguidores que tienen, si es famoso o no es famoso, pero me gusta, ¿verdad?, que tengamos esa nueva visión,
que se trata del peso que puede tener este personaje, de la influencia, la credibilidad que tiene su trayectoria y su voz también, ¿verdad? Para convencer a las masas. Bueno, tenemos acá otra pregunta. Aquellos que tengan la posibilidad de abrir su micrófono, háganlo con toda confianza para que humanicemos también más este conversatorio, ¿verdad? Y verlos, ¿verdad? Y verlos también. Hay que abrir las cámaras. Ya la voy a abrir yo también. Muy bien. Daniela tiene por ahí una pregunta. Voy a leer la de Luis y luego abre su micrófono y su cámara si se siente cómoda también, Daniela. Bueno, dice la pregunta de Luis. Las estrategias de relaciones públicas son muchas veces intangibles. ¿Cómo entregar al cliente esas mediciones convertidas en ventas? Que al final es lo que el cliente siempre pedirá, ese retorno de inversión. Y si puede que las redes sociales lleguen a facilitar esos datos en específicos de cada campaña. Sí, ahí tenemos dos temas. Siempre ha sido un reto, no solo en este momento de pandemia, siempre desde el inicio, el hecho de cómo una empresa visualiza el potencial de las relaciones públicas, o sea, en cómo se traduce en ventas. Realmente decir que a raíz de una conferencia de prensa se incrementó la cantidad de ventas, híjole, tendríamos que hacer una evaluación con cada comprador si se decidió por el producto a raíz de la conferencia de prensa. Sí, en nuestro caso, importante ese retorno de inversión. Si hablamos de una táctica tradicional como es una conferencia de prensa, ahí el retorno de inversión es desde varios puntos de vista. Primero, el tema del PR value, la credibilidad que yo estoy obteniendo con el hecho de que mi tema, mi información ha sido publicado en un medio de comunicación, en una sección que se entiende no es un anuncio. Al generar ese tipo de publicity, no es un anuncio, sino que es un enfoque editorial que le da plus a la información que estoy brindando, por una parte. Segundo, qué tipo de mensajes he logrado posicionar, o sea, qué mensajes de mi información fueron retomados por el medio de comunicación. Tercero, qué tipo de espacio me ha brindado el medio de comunicación, que es ese retorno de inversión. Entonces, esa cuantificación es importante, porque obviamente si no podemos decirle al cliente, mire, esto le incrementó tanto en ventas, pero sí podemos decirle, usted posicionó estos mensajes, uno, fue en secciones creíbles, perdón, nos dieron medios o nos dieron espacios importantes, perdón, nos dieron mensajes importantes y el hecho de cómo también lo pudimos también llevar, si es que ahorita lo estamos haciendo a nivel de digital, a nivel de redes, de los medios. ¿Por qué? Nosotros los reportes o las gestiones ahorita las estamos haciendo no solo en medios tradicionales, también estamos gestionando que a través de las redes sociales de los medios nos tomen en cuenta esa información. O sea, los medios posteando en sus redes sociales la información de ese cliente. Ese tema clave. Y obviamente, si el tema aplica, buscar un giro de interés, o sea, no solo aquí está este producto, sino el contenido valioso que decíamos, cómo también lo compartimos con esos medios a nivel digital. Creo que me perdí con la segunda parte. La primera parte de la pregunta de Luis era el tema de este retorno de inversión. El análisis digital. Obviamente que al hacer uso de influencer o alguna estrategia digital, tendríamos que estar o tener dentro de nuestros insumos las herramientas para hacer análisis de ese comportamiento digital, o trabajar de la mano con marketing digital, con el área digital de la empresa.
porque así podemos analizar también el tipo de alcance. Ojo, cuando nosotros hablamos de influencer, nosotros lo que hacemos también es pedir al influencer sus estadísticas, sus análisis, para poderlo incluir dentro de los reportes que nosotros trabajamos para el cliente. O sea, si lo dividimos en dos partes, es tanto la táctica tradicional como la digital. Entonces, si es como un influencer, incorporamos esas estadísticas de lo que el influencer ha logrado, de ese alcance que el influenciador ha tenido. Obviamente en nuestras manos está ver el tema de lo que decía la licenciada y que decíamos antes cuando hablábamos de influenciadores, cómo los hemos perfilado y que hemos visto el tema de seguidores, de interacción. O sea, sí es un trabajo a pie, en nuestro caso, ¿verdad? Que se hace, pero también hacemos uso de los análisis que nos reflejan las herramientas, ¿verdad? De ese alcance que ha tenido ese influenciador y que forma parte de ese reporte que se analiza con el cliente para poder generar ese convencimiento de el logro que se ha tenido a través de esa estrategia. Muchas gracias por la respuesta, muy amable, y gracias igual por compartir toda su experiencia con nosotros. Bueno, Luis. Daniela, adelante. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es, va orientada más que todo por el lado de crisis, y es que estábamos hablando acerca de lo importante que es el social media listening para poder no solamente saber lo que se está hablando del contexto en el que se está viviendo, sino que también de las cosas que se están diciendo de la empresa en específico. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles serían los parámetros para saber cuál sería un posible detonante para una crisis y a lo que se debe de responder? Porque tengo entendido que también responder a cosas que no necesariamente podrían haber sido detonantes puede también generar una crisis. Entonces, eso sería. Sí, lo que pasa es que ahí lo que decíamos es el hecho de poder visualizar la cantidad del volumen de la conversación. O sea, si ya son miles de personas opinando negativamente sobre el tema, obviamente tenemos que actuar. Ahí, dependiendo de la situación, Daniela, que tendríamos que evaluar cómo vamos a actuar. O sea, por ejemplo, si es una persona, te voy a tratar de poner varios ejemplos. Si es una persona la que está activando la crisis, y a esa persona le están contestando, y lo que estamos viendo es para tema de servicios o productos, es fácil que hayan quejas. No me gustó este producto, no me brindaron este tipo de atención. Entonces, hay que evaluar. Si es una persona la que está generando esa cadena, obviamente que lo más importante es que actuemos directamente con esa persona. O sea, tocamos puertas con esa persona, no solo a nivel digital, sino por qué no generar una conversación, buscarla, qué es lo que está pasando, qué es lo que en dónde estuvo la falla, conocer a detalle, con profundidad, cuál es el problema. Y si podemos solventarlo, que sería lo ideal, directamente, mejor. Ya nos ha pasado casos que es obvio, hemos tenido un caso así, que tocamos base con esa persona directamente, visualizamos, mire, ¿qué necesita? Aquí está, se le dio, y ha seguido haciendo comentarios negativos en redes sociales. Ese es un caso aislado. Que ahí lo que hay que medir es el grado o el volumen de seguimiento que le están dando las personas. O sea, si le están creyendo, a pesar de que tú como empresa ya publicaste, ya atendimos a esta persona, ya le brindamos toda la atención necesaria y resolvimos el problema. O sea, tú como empresa ya quedaste, controlaste la situación, atendiste oportunamente el requerimiento. Pero ya si hay una situación, otro ejemplo, si hay otra situación en la que el volumen es grande, bueno, ahí parte de la estrategia también es generar una mesa de respuesta. Una mesa de respuesta es buscar aliados que puedan opinar positivamente de tu producto, de tu servicio, ¿verdad? Que eso se sugiere, pero ya en situaciones bien extremas. Porque a veces pasa
Y esto es también parte del trabajo que tú como Relaciones Públicas vienes generando a lo largo de los años. O sea, uno de los objetivos que tenés que tener es generar un blindaje para tu empresa, para tu producto, para tu servicio. ¿A qué me refiero con blindaje? Que haya una opinión positiva del producto, que haya una relación cercana con tus públicos de interés que te permita que en una situación de crisis sean los mismos públicos de interés los que opinen positivamente del producto, ¿verdad? Entonces ya no requerís introducir una mesa de respuestas, sino que ya la gente por sí está opinando, no, mira, tú estás perdido. No sé si ustedes vieron, y lo tengo muy presente ese caso, el de la diputada Felisa Cristales, cuando obviamente todos lo estamos manejando con objetividad, ¿verdad? Pongo el ejemplo porque aplica. Cuando tomó foto de un MUPI de termoincogibles que estaban hablando de liberación de tortugas, y ella dijo, miren, pero estas personas no son consistentes, están afectando al medio ambiente. Y bueno, nos activamos porque dijimos, híjole, qué comentario. Pero en ese momento en que estábamos, vamos a hacer esto, empezamos a ver cómo las diferentes personas ligadas a proyectos que está beneficiando a la empresa empezaron, diputada, perdone, pero usted no se ha informado, usted no conoce todo el proyecto social que tiene esta empresa, le invito a que vaya, y bueno, de último lo que hicimos es el CEO diciendo, le invito a que venga a la fábrica y yo le voy a explicar todo lo que hacemos, pero fue ya de último, no tuvimos incluso que activar. ¿Por qué? Por todo el trabajo que se ha venido desarrollando con anterioridad y que fue, digamos, fundamental porque empezaron todos a generar buenos comentarios, ¿verdad? Entonces, ahí mi punto es que el social listening te ayuda para también pensar qué tanto positivo o negativo son estos comentarios. Si ya son miles y esos miles son negativos, pues ya pensar en que sí, definitivamente tenés que reaccionar de una u otra forma, ¿verdad? Siempre en una crisis, obviamente, lo que se te recomienda es primero irte directo con la persona que está generando el conflicto. Si eso no funciona, si hay medios que han retomado en sus redes sociales esa situación de crisis, también te va directo con esos medios, y ya si el tema ya es masivo, pues ya eso ya te obliga a generar ya una postura pública, pues, ¿verdad? Con respecto a este tema, hacemos del conocimiento que esto y esto, y ahí la estrategia es cómo plantear la situación y cómo poder demostrar que la situación ha sido controlada o que tú has respondido, si hay algún daño, que tú has respondido eficientemente. Ok, muchísimas gracias por la respuesta, licenciada. Vaya, Daniel, gracias. Bueno, leo la pregunta de Andrea Beatriz Molina y luego vi por ahí una mano levantada. Ya le vamos a dar también la oportunidad para que pueda formular su pregunta en los pocos minutos que nos quedan. Roberto, gracias Roberto, ya le doy la palabra. A ver, dice Andrea Beatriz Molina, buenos días licenciada, usted hablaba sobre los procesos de cambio que existieron dentro de diferentes marcas. En algún punto tuvieron que reformar las estrategias que tal vez sí eran buenas para la empresa, pero ellos, al ser algo novedoso, no accedieron a realizarlo. El tema de resistencia, sobre todo en lo digital, ¿verdad? Que a veces suele pasar. Pues nos encontramos con ese reto, pero al final, al demostrar, lo que hicimos es demostrar con base a lo que estaba pasando. Miren, la gente está usando, la mayoría de gente lo que está usando son las redes sociales, lo que tenemos que hacer es en línea con las redes sociales, tenemos que comunicarnos con el... Bueno, tal vez no solo pensemos que el reto fue a nivel de redes sociales, el reto también fue que había empresas que no querían comunicarse con los colaboradores, o sea, querían dejarlo, no, después nos vamos a comunicar con ellos y les vamos a decir lo que hemos pensado. Entonces, mi punto es que el reto no solo fue tema digital, sino que fue el hecho de convencer que había que comunicar
esas nuevas decisiones, que había que comunicar ese giro que las empresas estaban brindando en sus procesos, ¿verdad? Entonces, sí fue difícil. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, demostrando que en la práctica eso era lo que estaba dando resultado, que demostrando los efectos de quedarnos callados, haciendo un análisis de escenarios a los cuales podríamos enfrentarnos si no actuábamos de forma oportuna. Y eso obviamente, si te plantean, mire, si se queda callado, le van a generar un ruido en redes sociales y ese ruido en redes sociales lo puede perjudicar de esta y esta forma. Entonces, obviamente, bajo esa línea, pues se entendió. En muchos casos no quiere ese tipo de afectación. Entonces, mejor planteemos una comunicación eficiente y revisemos qué es lo que se está proponiendo. Esa fue la reacción. Ok, bueno, vamos a finalizar con la intervención de Roberto Goches para no abusar del tiempo de nuestra invitada, que seguramente también tiene otras actividades ahí en su agenda, y por supuesto del tiempo de ustedes también, ¿verdad? Los estudiantes. Roberto, adelante con su pregunta. Sí, buenos días. Mucho Buenos gusto. días. Perdón que no encienda la cámara, pero ya estoy en el trabajo. No te preocupes, Roberto, yo estaba bromeando. Hace poco, bueno, escuché hace un momento lo del manejo de las crisis en cuanto al tema de comunicación con los medios, y hace poco pues me tocó estar detrás del manejo de la crisis de la explosión de la planta de Tropigas, y me tocó estar como hablando acerca de, bueno, hablando con los medios para ver cómo iba a ser la situación, porque pues obviamente manejamos pauta dentro de ellos y todo eso. Y como yo no estaba tan enterado de cómo se manejaba en este caso las situaciones, yo empecé a contactarme con amigos de los medios, porque ya he trabajado en algunos medios, gracias a Dios. Okay. Y fue la forma en la que yo lo manejé, y ahorita me llamó mucho la atención, y aquí va puntualmente la pregunta, ¿es ético, es correcto el hecho de poderlo manejar de esa forma, más como una relación de amistades profesionales, o existe en realidad un protocolo para contactar con los medios en este tipo de casos? Yo creo que de esto, híjole, este es un tema largo, Roberto. Se desprenden varias cosas. Yo entiendo que te contactaste directamente con el medio y que te funcionó. Un gran aplauso de eso, porque sí, ahorita el medio lo que le interesaba era publicar la noticia. Solo tengo una duda, Roberto, con lo que hablaste con los medios, ¿dejaron de publicar la noticia o qué es lo que conseguiste? No, en realidad, por ejemplo, lo que yo hice hablando con algunos medios de televisión específicamente, en los cuales yo había trabajado, era que mencionaran empresa de gas, que ninguno mencionara la marca, por el hecho de que íbamos a realizar todo el sistema, toda la gestión para comunicados, de la situación y todo eso, y queríamos ser nosotros los que íbamos a dar la cara, ¿verdad? Perfecto, sí. Bueno, aquí se desprenden de este tipo de situación diferentes cosas. Lo primero, analizar bien el tipo de daño, ¿verdad? Importante. En este caso, también fue clave el hecho de vehículos que estaban alrededor y todo lo demás, que eso fue lo que generó mayor ruido a nivel de medios. Porque también, si bien es cierto, un punto es, ¿hubo víctimas o no? Que eso es lo más importante en una situación como esta. Y si hubo víctimas, la empresa debe verse siendo responsable de poder atender a esas víctimas y poder brindar algún tipo de apoyo a las familias. Lo que tú hiciste con los medios está bien hecho, ¿verdad? Y no es cuestionable, porque si bien es cierto, tú lo que estabas pidiendo es no menciones la empresa. Yo no te estoy pidiendo a ti como medio que dejes de sacar la noticia, solo te estoy pidiendo que no menciones la empresa, aunque obviamente, Roberto, en las imágenes comprendimos de qué empresa se trata, ¿verdad? Ajá. Entonces, y hay medios con los que ibas a poder lograr eso y otros no. Importante analizar aquí un punto. Medios con los que ibas a lograr eso, también en nuestros días, es medios con los que tuvieras algún tipo de pauta comercial. Otros medios, como tú dices, por amistad, pero no con todos, iba a ser posible lograrlo. Entonces, eso como primera medida, buenísimo.
pero no quiere decir que ahí termina tu estrategia, sino que es el inicio. Ya luego de eso, parte de la estrategia tenía que ser el hecho de estar comunicando cómo la empresa estaba solventando la situación, porque el punto final aquí es demostrar que la empresa, en apoyo con el cuerpo de bomberos, con otras instancias, había logrado controlar la situación, 1, y 2, cómo se iba a ser responsable de los daños ocasionados, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, Roberto, lo que nos ayuda es que tenemos memoria corta, pero también eso es importante, ¿verdad? Memoria corta me refiero a que ahorita puede ser difícil que un medio te salga. Mire, ¿y cómo hizo para solventarle los daños que produjo con la explosión? O sea, no lo vas a tener ahorita. Pero sí en ese momento es clave la comunicación oportuna y todo lo que se hace por debajo de la mesa, o sea, como por ejemplo ese acercamiento que hiciste con los medios de comunicación. Y el pronunciamiento de la empresa, yo creo que lo vimos eso, sentí bastante tardío el pronunciamiento de la empresa. Porque lo manejamos como en 3 etapas. Uno fue el acercamiento de toda la parte gerencial a la zona para corroborar daños, hablar con los afectados. Sí. Se hizo rueda de prensa, bueno, no rueda, sino que fue la entrevista que se le dio a los medios que estaban en la zona. Se hizo el comunicado y luego empezamos se empezó con la gestión de, ¿cómo sería la palabra? Bueno, de reponer los daños, en este caso, las personas, y se hizo toda la entrevista después de cómo fue ese proceso. Ok, pero sí, tu pregunta era lo del inicio, ¿verdad? Aprovechando, visualizar todo lo demás, ¿verdad? Porque en conclusión es el poder demostrar que la empresa se preocupó por atender los daños ocasionados, y tal vez importante en este momento, la etapa actual es cómo revisas todo el proceso, bueno, no actual, sino la etapa después de lo que tú me mencionaste, cómo revisar todo el proceso para evitar que eso se repita, ¿verdad? Porque ese es el cuestionamiento que pudieran hacernos en este momento, ¿verdad? ¿Qué medidas han tomado para evitar que esto vuelva a pasar? Porque realmente en ese caso, híjole, ese es un tema bien vulnerable. Me hiciste recordar cuando tuvimos también antes una tienda pequeña, pero explotó y generó un montón porque era, no me acuerdo cómo se dice, trasegado el producto. No sé si te recuerdas tú, porque hubo una explosión de una venta de gas. Sí, fue por mexicanos. Era trasero ilegal. Entonces es un tema vulnerable, pues, que ya con esa explosión en Soyapango, pues lo que puedes pensar, pues chica, esto puede seguir pasando, ¿verdad? ¿Qué medidas se van a estar ejecutando para evitar que esto suceda, ¿verdad? E incluso evaluar si ya con nuevos procedimientos y nuevas medidas, si es importante o no comunicarlo, ¿verdad? Todo eso es análisis que habría que hacer. Perfecto, muchas gracias. Bye. Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hubiésemos querido tenerla todavía más tiempo porque me imagino que hay muchas preguntas aún, pero ha sido valioso toda la retroalimentación que nos ha brindado y agradezco muchísimo su tiempo y el habernos aportado con todos estos datos relevantes, no solo sobre el tema de las relaciones públicas, no solo sobre el tema digital, sino de otras experiencias profesionales que han sumado sin duda a la formación de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Bueno, fue un gusto poder compartir con ustedes. Realmente sí, hubo muchas preguntas porque este tema es tan amplio, es difícil poder abordar por completo en este rango de tiempo, pero espero que hayamos puesto atención o hayamos podido solventar o incluso intercambiar opiniones sobre los temas más importantes en este caso.